Buenos días, mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Espero que esta semana Diosito me los haya guardado, ¿verdad? Que me les esté regalando muchas bendiciones y sobre todo que estén llenos de salud, junto con sus papás. El día de hoy vamos a tener la clase de ciencias naturales, un muy bonito tema, ¿verdad? La clase pasada hablamos de la relación que existe entre los seres vivos, hablamos de lo que era la simbiosis, el inquilinismo, el mutualismo, el comensalismo, parasitismo, la depredación y la competencia. Esas eran las siete formas en que los seres vivos se relacionan en el medio donde viven, en un ecosistema, ¿verdad? Explicamos cada una de ellas y ustedes me tenían pues que escribir un pequeño resumen, ¿verdad? Y hacerme el dibujito y trabajarme en la página 78 de su libro. Quiero felicitar a los niños que me mandan sus tareas, ¿verdad? Que trabajan, que están comprometidos, los felicito. Hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad? También muy bonito, que son las adaptaciones de protección y alimentación que tienen los seres vivos en un ecosistema, ¿verdad? El tema está en la página 79. Cuando hablamos de adaptaciones, mis amores, es la capacidad que tienen los seres vivos para poder protegerse, para poder obtener alimento, para poder reproducirse, para poder sobrevivir en el lugar donde ellos viven, en el hábitat donde ellos viven, ¿verdad? Dice, la mejor prueba de que las especies están adaptadas a su ambiente es que siempre que se piensa en un organismo, se lo relaciona con un ambiente en particular. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un pingüino, inmediatamente a nuestra cabeza se viene el hielo. Inmediatamente asociamos a un pingüino con lugares sumamente fríos, porque sabemos que el pingüino tiene la adaptación para poder vivir a temperaturas muy bajas, ¿verdad? En lugares que son prácticamente áridos por el frío, ¿verdad? Si pensamos en un camello, entonces inmediatamente lo asociamos con el desierto, porque sabemos que el camello está adaptado a poder vivir en lugares sumamente cálidos, ¿verdad? Temperaturas muy elevadas, con muy poca agua, y que ellos tienen la adaptación para hacerlo, ellos tienen la capacidad para poder sobrevivir en ese tipo de ambiente. A eso se le llama adaptación, mis amores. Cuando sabemos que un animal tiene la capacidad para poder vivir en determinado lugar sin importar la temperatura, sin importar si hay plantas, si no hay mucha agua, ¿verdad? Sin importar todo eso, el animal tiene la adaptación de poder vivir en esos lugares. Las adaptaciones le sirven a los seres vivos para alimentarse, defenderse y reproducirse, como se lo dije anteriormente. Por ejemplo, si hablamos de sustancias irritantes, ¿verdad? Algunas plantas tienen sustancias irritantes, algunos insectos tienen sustancias irritantes, algunos animales como el sapo también, ¿verdad? Tienen sustancias irritantes que le permite poder sobrevivir, que le permite que no se lo coman, que no se alimenten con él y que pueda sobrevivir. Eso le sirve para sobrevivir. Las plantas que producen esa situación irritante, ¿verdad? Le permite que puedan sobrevivir y que ningún otro animal se la pueda comer. Sabemos que hay increíble cantidad de animales herbívoros, pero hay plantas que producen este tipo de sustancias para que no se las coman estos animales. Aunque también algunos animales tienen la adaptación de poder aguantar o de poder soportar esta sustancia, igual se la comen a la planta, ¿verdad? Por ejemplo, algunas orugas. Por eso es que algunas orugas tienen la capacidad de ser irritantes también, ¿verdad? Sobre todo las orugas que tienen pelitos. Los pelitos, cuando están en contacto con la piel del ser humano o de algún otro animal, lo irrita, porque al comerse la planta que tiene sustancia irritante, entonces la oruga se vuelve también irritante, ¿verdad? Produce esa sustancia irritante.
Vaya, por ejemplo, si estamos hablando de algunas plantas que producen increíbles espinas gruesas para que otros animales no se la coman. Pero también, vaya, por ejemplo, un animal como la jirafa, que tiene su lengua increíblemente gruesa, su lengua es gruesa y áspera. ¿Por qué? Porque la jirafa se alimenta de este tipo de plantas y el hecho de que su lengua así le permite de que las espinas no la puedan dañar. Entonces, todo eso, a eso se le conoce como adaptaciones, mis amores. Por ejemplo, si hablamos de un murciélago, ustedes saben que un murciélago perfectamente puede cazar en la noche. Y no es porque tenga una maravillosa vista, sino porque tiene un radar dentro de él, ¿verdad? Tiene la capacidad de producir un sonido, ese sonido pega en las superficies, al pegar en la superficie rebota hacia sus orejas, que son enormes, y un órgano especial forma en su cerebro, forma una imagen. Por eso el murciélago, aunque sea sumamente oscuro el lugar donde ande, jamás va a chocar en una pared, jamás va a chocar en un árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ese radar especial. Lo mismo pasa con los delfines. También tienen un radar. Todo eso es adaptación que le permite al animal poder cazar, que le permite al animal poder reproducirse, ¿verdad? Poder defenderse. A eso se le llama adaptación, mis amores. Ahora, hay dos tipos de adaptaciones especiales que es lo que vamos a ver hoy, que es la depredación y el camuflaje. Cuando estamos hablando de depredación, sabemos que estamos hablando de un animal. La clase pasada hablamos de depredación. Es cuando un animal se alimenta de un ser vivo, ¿verdad? Tiene que matarlo, le quitas la vida para poder alimentarse de ese ser. A eso se le llama depredación. Entonces los depredadores realizan adaptaciones que les ayudan a atrapar y matar a sus presas. ¿Qué depredador? Imagínense usted un depredador. Una leona, ¿verdad? ¿Cuál es la adaptación que tienen las leonas? Un cuerpo sumamente fuerte, unas enormes garras, una poderosa mandíbula que le permite botar a la presa e inmediatamente que la presa esté en el suelo, poderla atrapar de su tráquea y asfixiarla con la fuerza de su mandíbula. La asfixia, una vez muerta la presa, entonces ellos empiezan a comérselo. A eso se le llama adaptación, ¿verdad? Que los tiburones tengan ese cuerpo que les permita ser veloces en el océano, que tengan esa cantidad de dientes, que si se le cae uno no importa, se le reemplaza con otro, que sean tan filosos para poder cortar la carne del animal que están cazando. Todo eso son adaptaciones, mis amores, ¿verdad? Que el guepardo tenga su cuerpo delgado para alcanzar grandes distancias en tan poco tiempo y poder cazar animales que son veloces también, ¿verdad? Todo eso es adaptación. Y ese tipo de adaptación es para los depredadores, por eso se llama depredación, ¿verdad? O como les decía, que para que puedan, así como cazan en el día, puedan cazar en la noche también, aunque no haya luz. Tienen la capacidad para cazar. Por ejemplo, el búho. No importa que sea el lugar más oscuro, el búho mira a su presa como que fuera de día, ¿verdad? Porque tiene esa adaptación, ¿verdad? Tiene esa capacidad visual. En cambio, el murciélago, como les decía anteriormente, no tiene la capacidad visual, pero tiene incorporado un radar, ¿verdad? Que le permite que gracias a sus orejas y al sonido que emite, le produce, eso hace de que pueda identificar dónde está la presa que va a comer. A eso se le llama depredación, ¿verdad? Todo eso, todos los depredadores tienen esa adaptación para poder cazar a los animales con que se van a alimentar. Ahora, ¿qué pasa con el camuflaje? El camuflaje es una especie de disfraz que utilizan los animales para sobrevivir en el medio. El camuflaje recibe el nombre de mimetismo. Por tanto, el mimetismo es la capacidad de camuflaje que tienen ciertos seres vivos para pasar desapercibidos, para que no se den cuenta que ellos están escondidos ahí. Por medio de la coloración o del aspecto de su cuerpo, imitan el aspecto de objetos inanimados del entorno que los rodea, o bien
de otro ser vivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto alguna vez un pulpo, ¿verdad? El pulpo se mimetiza. ¿Qué significa eso? O sea, que si el pulpo se para cerca de donde está una roca, su cuerpo y su color se vuelve igual que esa roca. Hasta la textura de su cuerpo se vuelve como la roca. Entonces pasa desapercibido, no se sabe dónde está escondido el pulpo. Si pasa por donde está la arena, el color de su piel y la textura de su piel se va a volver así como que fuera de arena. Entonces se confunde, ¿verdad? Sus depredadores se confunden. No saben cómo encontrarlo porque no lo pueden ver. A eso se le llama camuflaje, mis amores. Mimetismo. Entonces le dice aquí que hay 3 tipos de mimetismo. 3 clases de mimetismo. Mimetismo protector, mimetismo agresivo y mimetismo batesiano. ¿Qué es el mimetismo protector? Dice que es el camuflaje usado por los animales incapaces de defenderse de otra manera y utilizan el color y la forma de sus cuerpos para ocultarse. Por ejemplo, algunas mariposas que parecen que sus alas fueran de hojas, ¿verdad? Por ejemplo, el insecto palo, ¿verdad? Que parece que fuera una rama y que nadie le va a poder hacer nada porque creen que es una rama de un árbol. A eso se le llama mimetismo protector. Y aquí está, miren, los insectos palos, ciertas polillas, las perdices, ¿verdad? Que son unas aves, las ranitas de las piedras y determinadas lagartijas. Son ejemplos de estos tipos de adaptación. Por ejemplo, el queco también, ¿verdad? El queco, por ejemplo, en mi casa hay muchos quecos. Y el gecko, por ejemplo, fíjense que la vez pasada aparté yo algo, las paredes de mi casa son color crema, ¿verdad? Entonces yo aparté algo porque estaba limpiando y yo seguí limpiando. Cuando muevo algo, miro que sale corriendo el gecko. Fue susto el que me pegué porque no lo había visto. ¿Por qué? Porque estaba mimetizado. Eso se llama mimetismo protector, ¿verdad? No se puede defender, ¿verdad? No es como un depredador que va a atacar. Y tal, estos animales no se pueden defender. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esconderse, ¿verdad? Se confunden con la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con el mimetismo agresivo? Miren, sirve a otros organismos para poder sorprender y atacar a sus presas. Por ejemplo, los gatos monteses, ¿verdad? Los gatos salvajes. Su cuerpo se confunde con la maleza. El color de su pelo se confunde con la maleza. Ellos se esconden en la maleza y de repente salen y atacan a su presa. La presa no mira dónde está escondido porque se mimetiza con las hojas o con la hierba que puede existir en el lugar. Dice que los linces y los tigres, dice, aprovechan el color de su piel y sus dibujos en el pelaje para pasar inadvertidos en su ecosistema. Y también los pulpos y los camaleones son capaces de cambiar de color con el mismo fin, ¿verdad? El pulpo sí, lo hace para protegerse, pero también lo hace para poder cazar. Por eso se llama mimetismo agresivo, porque lo que lo hace es para poder obtener su presa. Pasa un pez que ni siquiera se fija que está ahí el pulpo porque tiene el mismo color de una roca. Y cuando ya está cerca, ¡pram!, lo atrapa. Y así puede cazar. O el camaleón, ¿verdad? El camaleón que hasta imita el movimiento de las hojas, ¿verdad? Cuando va caminando, hasta imita el movimiento de las hojas cuando las mueve el viento. Y su cuerpo le cambia de color. Por lo mismo, para cazar. Y por último, el mimetismo batesiano. Se da cuando una posible presa, por lo general, inofensiva, o sea que no puede defenderse, adopta el aspecto de otra peligrosa o venenosa para mantener alejados a sus depredadores. Por ejemplo, algunas mariposas, cuando son atacadas, abren sus alas mostrando un dibujo que parece que fueran los ojos de una lechuza. Fíjense que ellas se paran en el árbol, ¿verdad? Y el color de las alas se confunde con el árbol, pero tiene unos diseños que parece que fueran unos ojos. Entonces, si usted lo mira de repente, hasta el ser humano se equivoca. Pareciera que fuera un búho el que lo está viendo. Entonces, los depredadores piensan que es un búho y no una mariposa, y entonces se van. Y ahí ella se salva, ¿verdad? Por eso se llama mimetismo batesiano. O, por ejemplo, hay una serpiente que se llama la serpiente de coral,
que es muy venenosa, ¿verdad? Y entonces los animales al ver los colores saben que no tienen que meterse con esa serpiente porque es venenosa. Hay otra serpiente que no es venenosa y tiene los mismos colores que la coral, porque está imitando para que no puedan comérsela, ¿verdad? Miren, igualmente las serpientes inofensivas como la falsa coral imita otras venenosas. Y entonces estos son los tipos de mimetismo, mis amores: protector, agresivo y batesiano. ¿Qué es lo que me van a hacer ustedes? Lo mismo de siempre. Me van a escribir un pequeño resumen de lo que les acabo de explicar y me van a hacer un dibujito de cada animal, un dibujito de un animal que sea ejemplo de lo que les acabo de explicar. Quiero que me lean la página 81, que es la ventana de la ciencia. Dice: leo la información sobre el carnaval en el mundo animal. Así se llama, carnaval en el mundo animal. Dice: investigo las funciones de las escamas de los peces y de los reptiles, las plumas en las aves y el pelaje en los mamíferos. Ustedes me van a investigar y me van a escribir esa investigación en su cuaderno. Dice que aquí presenta un mini álbum. No lo va a hacer, ¿verdad? No va a ser el mini álbum. Me va a leer la ventana de la ciencia, ¿verdad? Y me va a leer la página donde dice las adaptaciones humanas. Cómo nosotros los humanos nos adaptamos también. Me va a resolver la página 84, la página 85 y la página 86 de su libro. Y hasta aquí quedamos, mis amores. Los quiero mucho. Cuídense. Obedezcan a mamá, obedezcan a papá. Pórtense bien. Espero verlos muy pronto.